vamos a hablar de un estado que está renaciendo y buscando una revolución constitucional. Una revolución progre. Vamos al caso de Chile. El estado que le dijo a todos sus vecinos, ¿quieres playas? Toma. Un poco de contexto aquí. Chile tuvo esta dictadura de Pinochet a partir de los 70s y en los 80 se crea una nueva constitución bajo Pinochet. O sea, pasa el periodo Pinochet, logran restablecer una democracia, pasan diferentes gobiernos, empieza a haber disturbios muy fuertes políticos que terminan con unas protestas muy grandes en el 2019, donde inclusive mueren 30 personas. El Estado es acusado de reprimir con excesiva fuerza a los protestantes. La forma que encuentra en ese momento el mandatario centrista es, ¿saben qué? Vamos a hacer una nueva constitución para quitar la constitución del dictador de 1980. Vamos a agarrar a estas 155 personas de diferentes partidos y diferentes grupos sociales y que ellos saquen una constitución. Pues ya sacaron su primer propuesta hacia la población. Es una mezcolanza. Es como si tomaras una rebanada de pizza, unos rollos de sushi, un pedazo de hamburguesa, un helado y lo mezclaras todo con soda. Creo que la metáfora crea indigestión en este caso. La realidad que tiene un sesgo muy progresivo este documento. De hecho, mucho de la gente de derecha básicamente dijo, esto no es de nosotros y no nos dejaron. Hubo inclusive acusaciones de racismo de grupos de izquierda a los grupos de derecha, cuando los grupos de derecha mencionaron que lo que pedía esta constitución es una monarquía indígena. Fue una serie de problemas, pero la realidad es que el grupo fuerte de los 155 eran los grupos de izquierda económica y los grupos progresistas. Eran la gran mayoría, entonces fueron los que terminaron decidiendo la mayoría de esta constitución. Cuando empezó este programa de la nueva constitución chilena, que se va a ir a un referéndum, esto significa una votación popular, empezó con un apoyo de la población de un 60%. La gente estaba contenta, estaba abajo con lo que nos dejó Pinochet, hagamos un nuevo Chile. Pues ahora que sacaron el escrito de la propuesta, eso se fue de 60% a 40%. Entonces, bien por ustedes, chilenos. Piénsenle. Un 20% leyó eso y dijo, oh no. Que en caso de ser aceptada sería una de las constituciones más grandes, si no la más grande del mundo, con 388 artículos, diciendo toda clase de tonterías. Vamos a discutir algunos de los artículos que mencionan y por qué consideramos que son malas ideas. Dentro de esos 388 artículos, un que otro artículo es bueno. Por estadística tiene que ser. Digo, no matar es un sólido fundamento. Un sólido fundamento para cualquier civilización. Creo que en eso estamos de acuerdo. Pero tenemos otro que dice, por ejemplo, que reconoce a la madre naturaleza como... Los derechos humanos de la madre naturaleza. Como receptora de derechos y que hay que respetar los derechos de la naturaleza pero no los estipula, no estipula que no son los derechos, no estipula quién es la madre naturaleza, no estipula cómo se honran esos derechos. ¿Quién puede demandar? Un ciudadano chileno puedo demandar al gobierno por hacer minas porque considero que eso es malo. Y ahora, yo sé que ahorita muchos abogados estarán diciendo, pero es que una constitución no tiene que decirlo, porque para eso hay leyes reglamentarias. A lo cual les diría, sigue siendo lo mismo. ¿Cómo carajo vas a determinar quién es el sujeto de derechos de la madre naturaleza? No es un ente al que pueda reclamar o que te pueda tener representantes. O sea, es malo para la madre naturaleza poner paneles solares porque quitas la estética de la madre naturaleza, pero ayudas al calentamiento global. Entonces, ¿cuál de las dos es buena y cuál de las dos es mala? Pues, ¿cómo puedes hacer esa...? No puedes. No puedes. Construir una casa es un agravio contra la madre naturaleza. Estás quitando espacios, estás quitando árboles, le estás quitando el hogar a muchos animales. Estás agujerando y metiendo tubería. Estás agarrando agua que iba para ríos. No es una ley que funcione. En la Ciudad de México hubo un ejercicio similar hace algunos años. Los que se acuerden sabrán que el Distrito Federal dejó de llamarse Distrito Federal y pasó a convertirse en una entidad federativa. Pasó a ser un estado. El peor nombre que pudieron haber pensado. Estoy de acuerdo que la nomenclatura estuvo fea, pero bueno, aquí el punto es, hicieron algo muy similar. Como fue el tema de, esta va a ser la primera
primera constitución de la Ciudad de México se volvió un tema político. Salió Mancera y muchos otros a tomarse la fotografía y lo que hicieron fue un popurrí de leyes que contenían ese tipo de cosas como el derecho a la madre naturaleza o incluso el derecho al libre acceso del internet. Es decir, la Ciudad de México te tenía que garantizar acceso a internet. Y uno podría decir es que son buenas ideas, pero la verdad es que cuando las piensas técnicamente lo que hacen es agravar los problemas. Es incrementar el gasto y ese gasto alguien lo debe de pagar. Hay un axioma, un principio, no recuerdo el nombre, a lo mejor tú te acuerdas, que dice que básicamente cuando una sociedad tiene problemas, solo tiene un enfoque para resolver unos cuantos. Y tiene que ser muy cuidadoso de cuáles selecciona, porque problemas hay un chingo, pero tiempo para resolverlos limitado, recursos limitados. Hay un costo de oportunidad para hacer las cosas. Y como mencionas, el hacer una cosa te quita, tiene el costo de oportunidad que no estás haciendo otra cosa. Porque como dices, los recursos, esa es la economía, la administración de los recursos limitados. Si los recursos fueran infinitos, no habría necesidad de economía. No habría necesidad de administrarlos. No, pues, ahí está. Pero el problema es que sí hay. Tienes que elegir qué haces, tanto con tu tiempo como con tu recurso humano, cuánta gente tienes y de dónde vas a sacar el dinero para todo esto. ¿Dónde vas a sacar los recursos económicos para eso? Y ahí es donde el Estado se tiene que hacer preguntas fuertes. ¿Qué es más importante? ¿Llevar agua y drenaje a esta colonia que no tiene? ¿O pagarle el wifi a la gente para que pueda ver sus videos de TikTok? Por ejemplo, una de las cosas que pone esta constitución es la corte, la policía y el sistema de salud tendrán que operar con una perspectiva de género, que para empezar nunca define. Entonces regresamos al problema de la naturaleza. ¿Qué es? ¿Quién lo dice? ¿Qué es una perspectiva de género? ¿Qué es hacerlo con...? Yo puedo decir, pues, mi perspectiva de género es que hay un hombre y una mujer, entonces todo lo voy a tomar como que hay un hombre y una mujer. Esa es una perspectiva de género. Si un juez juzga a una mujer, ¿está siendo opresor? Pues no lo sé, a lo mejor no, porque lo está haciendo con una perspectiva de género, la que estás sintiendo que es una mujer y su perspectiva es que la está tratando como mujer. No sé a qué se refiere, pero regresamos al punto, ok. Y no estamos diciendo que no hay temas dentro de la policía, por ejemplo, que la policía debe tratar a una mujer diferente. Con más respeto, etcétera. Pero eso se ve en los manuales de entrenamiento de la policía. Si lo pones en tu constitución, en lo que rige tu estado, una constitución es como la base donde salen todas las leyes más pequeñas. Uh-huh. No creo que es lo correcto querer arreglarlo todo en la constitución por lo que dices del costo de oportunidad. Si no defines bien qué es la policía y estás preocupado en poner, es que la policía debe cuidar con estas cosas, le estás quitando perspectiva de lo que sí debe hacer, sino también estás cerrándolo a, ok, eso es lo único que debe hacer, porque si haces tu constitución tan explícita de cosas, si después sale un problema de que hay problemas de abusos de menores, pero es que no está en la perspectiva de género, entonces no lo tengo que ver, porque lo tienes tan especificado, todo lo que queda afuera ya no, pues no está en la constitución. Y precisamente por eso las constituciones buscan principios rectores. Algo que se me hace interesante, esta organización que se llama el Proyecto Comparativo de Constituciones, donde analizan las diferentes constituciones del mundo y ponen cuál es la diferencia, como ciertas diferencias entre ellas. Una de las cosas que se me hace interesante es que marca la cantidad de derechos que estipulan estas constituciones. Y normalmente tenemos esta idea que, pues más derechos, más fregón, ¿no? Las tres constituciones que más derechos tienen son Ecuador, Serbia y Bolivia, no grandemente reconocidos por respetar los derechos humanos. Serbia tuvo el último genocidio después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, donde genocidó no a uno, sino a dos grupos étnicos de personas. Tienes que la octava es México, solo vencida por Venezuela, que obviamente tiene todos los derechos humanos al día y no hay ningún tipo de abuso en ellos, ¿no? Y la de México está más cabrona porque aparte de la Constitución reconocemos la Convención Interamericana de Derechos Humanos que nos trae más derechos. Sí, como sabemos, México no tiene ningún problema con los derechos humanos. Los que ya tenemos en la Constitución los cumplimos cabalmente, traigan más. Y Angola, Brasil y Etiopía atrás de nosotros también. Puros ejemplos de utopías donde todos los derechos son respetados. Y tienes en el lado de arriba los que protegen menos derechos. Tienes a Israel, Australia, Francia, Austria, tienes a Dinamarca. Y hay otros países que obviamente no protegen derechos, pero no hay una correlación
entre tener una gran cantidad de derechos establecidos en tu constitución contra que tu país realmente proteja los derechos humanos. Por ejemplo, Taiwán y China están relativamente cercas en tener pocos derechos, pero Taiwán sí los respeta cuando China no. Entonces no estoy diciendo que tener pocos derechos asegura que tengas, pero tampoco tener muchos. Sí, sí hay una falsa percepción de que más es mejor y no. A veces, de hecho, normalmente menos es mejor. Porque al menos puedes enfocarte específicamente a hacer una cosa. Y creo que es la parte que también estamos olvidando. Creo que los grupos progresistas están olvidando la diferencia entre lo privado y lo público. Yo creo que eso es un segundo problema, pero no más para cerrar esto. Bien claro, lo habíamos dicho, el que te escriban que tienes un derecho no significa que lo tienes. Piensen en la Constitución como que la está leyendo tu peor enemigo. Por eso la idea es que sea lo más corta, porque sea lo más clara, lo menos posible que pase a una interpretación, porque todas las leyes pasan a la interpretación de los jueces. Entonces piensa, si tú eres izquierda, piensa que el más derechista está leyendo esta Constitución. Piensa que el más antitransgénero está leyendo perspectiva de género y que él lo puede interpretar como él quiera porque no está definido. Y piensa qué es lo que va a salir de ahí. Y piensa, ¿eso realmente lo quieres? ¿Quieres que tenga acceso a todo ese poder y que pueda hacer esas interpretaciones? Y si tú eres de derecha y estás escribiendo una Constitución, piensa que la va a ejercer el más izquierda posible y que llegue más o menos al mismo resultado. La forma de hacer eso es hacer las constituciones más pequeñas y más claras posible, donde quede muy poco a la interpretación. Como dices, una cantidad pequeña de derechos, pero que sí se protejan y que ya en base a eso se construye el resto. Perdón, estabas diciendo un punto muy importante entre la confusión entre lo público y lo privado. Me parece que también, para sumar a la conversación, en algún punto los grupos progresistas han olvidado la diferencia entre lo público y lo privado. Realmente, en mi privacidad yo puedo hacer muchas cosas. El Estado no tiene por qué garantizarme muchas cosas. Aquí mencionaban temas como el derecho a no tener estrés laboral. No ansiedad por falta de trabajo. Por falta de trabajo. O sea, básicamente es, si te estresas porque no tienes empleo, el Estado te tiene que pagar. Es donde creo que no jala. Creo que si te estresas porque no tienes empleo es algo normal, pero es tu responsabilidad hacerte cargo de ello. No puedes esperar que el Estado venga y te resuelva cada uno de los aspectos de tu vida. Así no funciona, porque entonces, ¿qué pasa contigo? Ya no eres un adulto, ya no eres un humano independiente. El derecho a la comida que tienen también, no solo tienes derecho a comida, lo cual significa que el Estado te tiene que alimentar también. No, tienes derecho a una comida saludable, nutricionalmente completa, que según yo esto es saludable, pero no, ¿cuál es la diferencia entre esos dos? No lo sé. Y culturalmente sensible, o culturalmente apropiada. ¿Y qué tal si a alguien le gusta el sushi y no es de Chile? No es culturalmente apropiado, ya no puede comer. Y esa es la cosa. Dices, no, es que le estoy dando el derecho. No, ¿cómo sabes? ¿Qué tal si lo está leyendo alguien más que dice, no, aquí lo que dice es que no podemos comer cosas que no son chilenas? Entonces, todo lo que no es chileno se sale de aquí. Y si a alguien le gustaba, no tacos. No hamburguesa, pura cosa chilena. Sí, y esa es la cosa, donde este tipo de cosas se voltean muy fácilmente, donde se vuelve de que, yo quiero promover lo chileno, lo cual es algo positivo, es algo que quiero promover. Pero cuando lo metes al Estado y como dices, cuando lo sacas del privado, de que yo, porque me gusta mi cultura, quiero promoverla, y metes al Estado, no, Estado, tú tienes que obligar a la gente a hacer esto. Y por ejemplo, tienes una población grande de migrantes, no sé, tienes una cónclava de mexicanos ahí en Chile que les gusta hacer sus tacos, ya no puedes, no es culturalmente apropiado. Te quito tu comida y te pongo la mía a fuerza. Y es la cosa, sí, ese nivel de especificidad crea consecuencias inesperadas. Nuevos conflictos de los que resuelve. Claro, porque confunde, como dices. Y una vez que empiezas a confundir lo público y lo privado, el Estado deja de jalar porque se vuelve autoritario. Otra de las cosas que venía aquí era, antes se tenía que expropiar con un precio justo de mercado. Ahora se puede expropiar por un precio que el Estado considere justo. Yo, Estado, creo que tu casa vale 10 pesos. Toma. Porque creo que es necesario para el desarrollo cultural y de perspectiva de género de la zona, ¿no? No sabes, pues esa es la cosa. Otra de las situaciones importantes aquí es que confunden para qué son los organismos del Estado. Por ejemplo, me agrada que mantengan la independencia de su Banco Central. Eso es positivo. ¿Qué no es positivo? Que ahora el Banco Central es el encargado de asegurar que todo el mundo tenga un trabajo. No que baje el desempleo, que todo el mundo tenga un trabajo.
Y hay una diferencia aquí entre decir, yo voy a tomar buenas prácticas para mantener el desempleo lo más bajo que puedo, controlando las tasas de interés, incentivando al privado a que invierta, ¿no? Yo les doy estas cosas positivas, ellos hacen su trabajo, se mantengo una distancia mantengo esta cerca de responsabilidad donde yo hago esto, pero no puedo pasarme de aquí porque esto es injerencia de los privados. Pero en este caso no, si mi responsabilidad es que todos tengan trabajo, tengo que hacerles trabajo yo tengo que ahora ponerme a hacer industria, yo ponerme a sembrar, yo ponerme a tomar más cosas, y ahora tienes al Banco Central haciendo cosas que no son de banco, y ese está relativamente cercano porque digamos el Banco Central trabaja con desempleo y le están metiendo más cosas del empleo. Puedes ver una relación al menos. Sí, pero luego además le atacan que debe controlar el medio ambiente y el cambio climático y la herencia cultural chilena. Y ahí sí te quedas... ¿Qué quieres que haga? ¿Es un banco, no un dios? ¿Quieres que ponga más museos de cultura chilena, más espacios culturales? Eso no hace un banco. Por eso tienes a otros organismos del Estado. Exacto. Planeación y desarrollo urbano. ¿Cómo vas a ver el banco? ¿Cómo vas a ver un banquero que es culturalmente valioso? ¿Tú confiarías en un banquero para que te diga, estos son las mejores formas de arte? De arte, o estas son las formas más eficientes de producir energía. Para eso tenemos gente especializada. La Secretaría de Energía y otros. Sí, esa es la idea de la especialización, y lo cual me da mucha risa porque en este caso se supone que los izquierdistas son los más escépticos de la habilidad de los banqueros, y ahora le quieren dar control de la industria, del medio ambiente y de la cultura. Es que la izquierda latinoamericana no es escéptica del gobierno, quieren la protección del gobierno. Entiendo eso, pero cambian su libertad por seguridad. Son mala izquierda. Son una izquierda. Es gracioso porque la mayoría de mis amigos en la derecha me consideran izquierda. Yo no me considero izquierda, yo me considero centro derecha, pero se siente suave que te avienten los dos bandos. Que te odien en cada fiesta a la que vas. En cada fiesta. Voy a una fiesta de libertarios y me odian por ser socialista. Voy a una fiesta de socialistas y me odian por ser libertario. Hay una última cosa que quiero decir para cerrar. Si ustedes van a cualquier librería y le piden al sujeto que está, oye, carnal, hazme un favor, ponme aquí enfrente todos los códigos, los reglamentos, la constitución, si tienes tratados, todos, pónmelos. Lo que va a pasar, señores, es que les van a poner una pila de libros que fácilmente van a llegar, si ustedes miden 2 metros, por aquí. Fácil. A la frente. Aquí. Para nuestros escuchas. Para nada, sí, es verdad, pues Spotify. Les van a llegar los libros hasta la frente. En teoría, todo mexicano debería leer todas esas leyes. Lo cierto es que no. No solo leerlas, entenderlas. Y practicarlas. Y esa es una de las cuestiones más fundamentales del derecho, porque en teoría tú deberías buscar que tu estado sea lo más claro posible respecto a cuáles van a ser tus derechos y cuáles son tus obligaciones, qué papel vas a jugar tú como ciudadano, qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Mientras más leyes tienes, más burocracia tienes, más corrupción tienes, más problemas tienes. Y regresando a ¿qué quieres que sea tu sociedad? Entre más sencilla está tu constitución, más compacta está tu constitución, más fácil de entender es para el ciudadano promedio. Si estás metiendo 388 artículos, significa que eres una sociedad de abogados, donde el mejor ciudadano es un abogado. Y de nuevo le pregunto a nuestros escuchas de izquierda, ¿esa es la sociedad que quieren? ¿Ese es su objetivo? ¿Que todo ciudadano sea un abogado? Y también hay otra, porque la puedes voltear hacia el lado del gobernante. Imagínate que tú eres un revolucionario, ya triunfaste y subiste al poder. ¿De verdad vas a leer todas esas leyes para saber qué es lo que tienes que hacer? ¿Las vas a entender? Vas a estar súper amarrado. No vas a tener mucha claridad de qué puedes y qué no puedes hacer. Mientras más clara sea tu papel, tanto como gobernante como gobernado, más fácil puedes hacer tus tareas. Fíjate que yo lo veo del otro lado. Si yo llego al poder y está esa constitución, yo puedo hacer lo que yo quiera, porque nadie se la sabe. Pero lo estás pensando de forma negativa. No, estoy pensando como si yo soy el gobernante. Voy a buscarlo estoy pensando de forma muy positiva para mí. Yo solo les recuerdo, lean las leyes como si fueran a ser ejercidas por los que consideran sus enemigos ideológicos. Si eres de derecha, piensa que va a ser ejercida por izquierda. Si eres izquierda, piensa que va a ser ejercida por derecha. Si eres
pro vida, piensa que va a ser ejercida por pro elección. Si eres pro elección, por pro vida, etcétera. Por eso las leyes deben de ser lo más claras, lo más poco interpretación, que es, va a estar ahí, tienes que interpretar, pero que sea lo más reducido posible. Pues es imposible, como mencionaste. Qué bueno que hiciste ese paréntesis, porque te iba a decir que es imposible no interpretar una ley por muy sencilla que sea. No, yo estoy de acuerdo, por eso mencioné minimizar. Qué bueno. Minimizar es lo correcto. Gracias. Sí, porque sí, claro que es imposible, somos humanos. El lenguaje es inexacto. Pero por eso digo, piénsalo como el otro, para que logres lo más cercano a algo que pueda... Porque ¿cuál es la idea de la ley? La idea de la ley es dejar a los humanos perseguir la felicidad, lo hemos dicho en otros programas. Yo creo que es más someter. Sí. Pero la idea de la ley, la idea del Estado, bueno, una de las ideas del Estado, tiene razón, hay muchas versiones de Leviatán. Pero la idea moderna, democrática del Estado es de que sea un árbitro de fútbol. Una persona que pone las reglas y ve que la gente no las incumpla. Pero él no es el que juega. Los privados son los que juegan. Y privado no me refiero a negocios, me refiero a ciudadanos. Los ciudadanos van a hacer negocios, se hacen contratos, hacen cosas. Y el Estado no está viendo como, ok, sí, tú estás tirando la bola, está bien, tú estás haciendo eso. Tú le diste una patada a ese otro, eso sí no se puede hacer. Y ahí es donde interviene el Estado. Esa es una de las ideas modernas de Locke, de Milton, de muchos de los pensadores de la iluminación. Eso es como debemos de pensar el Estado. El Estado no viene a rescatarte. El Estado viene a poner las reglas para que haya cancha mojada para todos. Okay. Pues ha sido un buen programa. Creo que sí. Solo para cerrar, esperemos que renieguen de un trabajo tan mal hecho y ya se haga una nueva constitución basada en mejores principios y en mayor pluralidad, o se reforme la que ya tienen, porque esta definitivamente va a crear problemas y no va a arreglar ninguno. Sí, básicamente, sí. Fue un placer. Síganos en redes. Comenten en nuestros videos. Gracias por ver nuestros shorts. Síganos en Facebook, tenemos Twitter y próximamente TikTok. Para los chavos. Cada vez estoy dando más de mí. Y estoy cediendo más. Necesitamos comer. Necesitamos comer. Próximamente OnlyFans. Soy Alejandro Jaques. Rogelio Castañeda. Buenas noches. Buenas noches.